¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? En un video anterior ya estuvimos platicando sobre que hablar de velocidad implica hablar de un marco de referencia, es decir, si yo digo que algo se mueve, tengo que decir respecto a qué o quién. Ahora, también puedo decir qué tanto cambia la posición en un determinado tiempo. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo con la velocidad. Entonces, velocidad no es otra cosa más que la tasa de cambio de la posición respecto al tiempo. Ahora, esta tasa de cambio puede ser constante o no. El movimiento rectilíneo uniforme se basa precisamente en un cambio constante, en una tasa de cambio constante. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Vamos a hablar entonces del caso del movimiento rectilíneo uniforme. Que sea uniforme significa que voy a estar hablando de velocidad constante. Entonces, supongamos que esta persona de aquí, para avanzar 2 metros, requiere un tiempo de 2 segundos. Entonces su velocidad va a ser la distancia que está recorriendo en X sobre el tiempo que toma. Es decir, 2 metros en 2 segundos, su velocidad va a ser de 1 metro por segundo. Si yo digo que su velocidad es constante, significa que en cualquier punto siempre va a tener la misma velocidad. Entonces, si a partir de aquí hasta los 5 metros recorre 3 metros, ¿no? 2 para 5 son 3. Entonces ahora su velocidad debe seguir siendo la misma, 1 metro por segundo. De tal modo que si recorrió 3 metros, ahora debe ocupar un tiempo de 3 segundos. Eso es lo que me dice el movimiento uniforme, que la velocidad va a ser constante. No importa si yo tomo todo el trayecto, es decir, desde 0 hasta 5 metros, la distancia que recorre son 5 metros, en ese caso el tiempo que va a tomar, pues yo lo puedo despejar porque sé que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Entonces, haciendo un despeje voy a obtener que el tiempo que tarda para hacer su recorrido debe ser de X entre B, que quiere decir que serían 5 metros entre 1 metro por segundo. Esto va a ser 5 segundos. Cuando yo estoy hablando de movimiento rectilíneo uniforme, estoy hablando de que tengo velocidad constante, es decir, la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo en una dimensión es constante. Yo puedo hacer una gráfica al respecto. Imagínense que tengo lo siguiente. En este eje voy a poner la posición y en este voy a poner el tiempo. Supónganse entonces que volvemos al ejemplo de mi persona que está acá en rojo. Yo quiero saber esta persona con qué velocidad se está moviendo y para eso yo puedo crear una tabla. ¿Cómo voy a poder relacionar una y otra? Pues yo sé que la velocidad es constante. Yo sé que la velocidad es igual a la posición respecto al tiempo. Y además yo puedo encontrar a partir de esto que la posición va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Además, yo puedo obtener alguna gráfica de puntos, ¿no? Sé que para 0 segundos su posición era justo en X igual a 0 metros, que es lo que platicamos acá arriba. Yo sé que para 1 segundo su posición era igual a 1 metro. Para 2 segundos su posición eran 2 metros. Para 3 segundos su posición eran 3 metros. Y así puedo seguir llenando mi tablita. Entonces, a la hora de que yo ubico 1 segundo, me va a corresponder al punto 1 metro. 0 segundos, que es este, va a corresponder a 0 metros. 2 segundos va a corresponder a 2 metros. 3 segundos a 3 metros y así me puedo ir. Al graficar voy a obtener que tengo una línea recta. Esta línea recta además va a contar con la propiedad de que cualquier triángulo que yo haga aquí va a ser semejante con otro que yo haga acá. Y noten cómo este ángulo y este ángulo van a ser exactamente el mismo. ¿A qué se debe eso? Pues a que en todos los casos, si yo agarro este par de puntos, yo me voy a fijar que la velocidad va a ser el cambio de 3 segundos, perdón, de la posición en X, es decir,
3 metros menos 0 metros entre 3 segundos menos 0 segundos. Esto van a ser 3 metros sobre 3 segundos, 1 metro por segundo. Pero si yo agarrara este punto y este de acá, obtendría exactamente lo mismo. Ahora obtendría que son 3 metros menos 1 metro entre 3 segundos menos 1 segundo. Me va a dar entonces 2 metros arriba, 2 segundos abajo y otra vez obtengo 1 metro por segundo. Siempre la tasa de cambio que tengo para la posición respecto al tiempo se va a mantener constante. Eso me va a ayudar mucho porque entonces lo que estoy obteniendo es que la velocidad es la tasa de cambio de la posición respecto al tiempo. Y esta tasa de cambio debe ser constante. Pero puede haber trayectorias en las que eso no pasa. Sin embargo, antes de hablar de ese tipo de trayectorias, voy a hablar de otras trayectorias importantes cuando hablamos de velocidad constante. En este caso, fíjense cómo es positivo. Es decir, la velocidad positiva significa que si aumenta el tiempo, la velocidad aumenta. Pero ¿qué pasa si mi persona que yo tengo acá, en lugar de ir avanzando en esta dirección, fuera avanzando en la dirección contraria? Es decir, que la posición que tiene en X disminuye conforme aumente el tiempo. Vamos a imaginar lo siguiente ahora. El tiempo lo voy a seguir dejando igual, pero su posición ahora va a ir decreciendo. Seguimos en 0 metros para 0 segundos, pero ahora va a ser menos 1 metro en 1 segundo, menos 2 metros en 2 segundos, menos 3 metros en 3 segundos. Es decir, la persona está avanzando en la dirección contraria de la línea recta. ¿Qué vamos a encontrar? Pues que entonces los puntos que voy a estar obteniendo para 0 segundos es este de aquí. Para 1 segundo va a ser este de acá y así me puedo ir. Entonces, esta línea rosa que tengo aquí me dice que esto es velocidad negativa. Esta línea verde me dice que es velocidad positiva. Entonces, cualquier velocidad que yo obtenga de esta forma, me está hablando de que tengo una velocidad positiva. Mientras que cualquier línea que tenga esta forma, como la que está en rojo, me va a hablar de velocidades negativas. ¿Por qué? Porque si se fijan siempre la posición va a ir disminuyendo a medida que el tiempo aumenta. Mientras que para las líneas que están en amarillo, la posición en X, es decir su altura, va a ir aumentando a medida que el tiempo aumenta. Eso es lo que me va a decir la línea de velocidad. Entonces, si a mí me presentan una gráfica en la que me dicen que aquí está el tiempo y aquí está la posición de un objeto, que además sé que se mueve a velocidad constante, yo fácilmente puedo decir si tenía velocidad positiva o negativa. Este de aquí significa que tenía velocidad positiva. Este de aquí significa que tenía velocidad positiva y que no partió del reposo, es que no partió de la posición original X igual a 0, es decir, imagínense que aquí corta por 5 metros, entonces la posición original de mi objeto era 5 metros. Para un tiempo de 0 segundos, su posición era 5 metros. Esta de aquí también me va a hablar de velocidad positiva. Entre más inclinada sea, mayor va a ser la velocidad. Es decir, de estas líneas que yo estoy pintando aquí, la verde tiene una velocidad más grande que la azul o que la rosa. ¿Por qué? Porque está más inclinada. Mientras que estas líneas que voy a pintar acá, esta por ejemplo, me está hablando de velocidad negativa. Sin siquiera yo saber ningún valor, con la pura gráfica puedo saber cuál es la velocidad que estoy obteniendo. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo me enfrento con una gráfica de este tipo? Aquí está la posición y aquí está el tiempo. Pues para un tipo de trayectoria como esta, yo podría conocer la velocidad entre estos dos puntos. Pero fíjense que el ángulo que se forma, si yo formo aquí un triangulito, no va a ser el mismo que el triángulo que se formaría, por ejemplo, para este de aquí.
y mucho menos el que se formaría para este de aquí. Noten cómo son ángulos muy distintos este y el que está en azul, o sería muy distinto al que se formaría acá en verde más claro. ¿Sí? Entonces, en esa yo podría calcular la velocidad instantánea en muchos puntos si tratara de hacer que los puntos fueran muy cercanos entre sí. A esto de aquí es a lo que este de azul, en el que estoy tratando de hacer la velocidad cada vez más cerca, es decir, eligiendo puntos muy cercanos entre sí aquí, me delimita tiempos muy cercanos entre sí aquí. Entonces lo que estoy buscando es una velocidad instantánea, pero esa va a ir cambiando a lo largo de mi movimiento. Entonces gráficas que se vean curvas, ya fuera así, o de cualquier otro tipo que no sean rectas, me va a estar hablando de que tengo un movimiento en el que la velocidad va a estar cambiando. En particular, hay un movimiento que se conoce como uniformemente acelerado. Movimiento uniformemente acelerado. Eso quiere decir que ahora yo voy a definir la aceleración, y la aceleración no va a ser otra cosa que el cambio en la velocidad respecto al tiempo. Pero como es uniformemente acelerado, ahora la aceleración debe ser constante. Es decir, el cambio en la velocidad respecto al tiempo debe ser constante. En este caso, yo sé que si aquí pongo la velocidad y aquí pongo el tiempo, como tengo cambios en la velocidad constantes, entonces ahora una línea recta me va a decir que tengo aceleración constante. En este caso es aceleración positiva. En este caso es aceleración negativa. Y en este caso es aceleración igual a 0. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el tiempo, la velocidad nunca cambia. Es decir, aceleración igual a 0 significa que el cambio en la velocidad es igual a 0. Ahora, aquí estoy diciendo cómo se ve la gráfica de la velocidad contra el tiempo. ¿Cómo se vería una gráfica de posición contra tiempo? Aquí está la posición y aquí está el tiempo. Pues vamos a ver. De mis fórmulas de cinemática, yo sé que la posición va a ser igual ahora a velocidad inicial más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recuerden que esta de aquí es constante. Pensemos que la velocidad inicial es 0. En un ejemplo muy concreto. Entonces, la posición va a ser 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Resulta que esto de aquí me va a describir parábolas. Entonces, una línea como esta, curva así, me va a estar hablando de movimiento acelerado, aceleración constante y positiva. Una gráfica en el otro sentido me va a estar hablando en el que la aceleración es negativa. Entonces también es movimiento acelerado constante, pero en este caso constante negativa. Vamos a analizar además la gráfica de velocidad contra tiempo. Fíjense cómo en la gráfica de velocidad contra tiempo voy a estar observando algo muy interesante. Aceleración positiva significa que la velocidad, lo voy a poner en el mismo color, significa que la velocidad aumenta con el tiempo. Aceleración negativa significa que la velocidad disminuye con el tiempo. Este de aquí significa que la aceleración es 0, entonces la velocidad no cambia. Ese es un caso que no les mostré acá arriba. En este caso de acá también, si la velocidad es 0, obtendría líneas de este estilo, como estas de aquí. Estas de aquí significan velocidad 0
Entonces posición no cambia. Eso es lo que me dicen las gráficas de posición contra tiempo. De ahí voy a obtener velocidad. Y de la de velocidad contra tiempo puedo darme cuenta cómo es la aceleración. Entonces, un ejemplo sencillo. A mí me presentan varias gráficas de este estilo y me preguntan cuál de las gráficas representa un movimiento con velocidad constante. Pues de lo que vimos hace ratito, sabemos que para que sea velocidad constante, la gráfica de posición contra tiempo me debe estar representando líneas rectas. Las únicas líneas rectas son aquí la naranja y verde. Si me preguntan cuál representa velocidad igual a 0, pues fíjense que la única que es velocidad igual a 0 debe ser entonces la naranja, porque en la naranja la posición nunca cambia. Cuando la posición no cambia, es decir, cuando tengo estas rectas totalmente paralelas al eje X, bueno, al eje del tiempo en este caso, pues lo que voy a obtener es una velocidad igual a 0 para la gráfica de posición respecto a tiempo. Entonces en esta diría que la naranja. Otro ejemplo, ¿qué tal que ahora me presentan una gráfica de velocidad contra tiempo? Ahora tengo aquí velocidad. ¿Cuál gráfica representa aceleración negativa? Pues nuevamente, aceleración negativa significa que las líneas rectas deben ser como la que esté en azul. En ese caso, pues la respuesta sería la azul, no sé, claro le voy a poner. ¿Cuál gráfica me debería representar velocidad constante? En ese caso sería la azul marino. ¿Por qué? Porque en el caso de la gráfica en azul marino, esta que estoy poniendo aquí, veo que la posición no está, la velocidad no está cambiando respecto al tiempo, se mantiene constante. Si yo tomo cualquier punto, este y este, aunque pasa tiempo, fíjense cómo la velocidad va a mantener el mismo valor. Bueno, muchachos, por lo pronto sería todo por interpretación de curvas de velocidad contra tiempo, posición contra tiempo. También pueden hacer gráficas de aceleración contra tiempo. Si la aceleración es constante, ¿cómo creen que se verían esas gráficas? Pueden practicar y me lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden siempre preguntar todo, cuestionarse todo y nos vemos en el siguiente video, muchachos. Hasta la próxima, que estén muy bien.